¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy les traigo una pequeña guía para preparar soldadura. Primero prepararé la soldadura de plata, la dura, la media y la suave, y un pequeño ejemplo para usar las mismas. Luego prepararé la soldadura para la filigrana. Terminando prepararé soldadura para oro de 18 quilates. Para preparar la soldadura de plata solo usaré bronce. Bueno, comencemos. Bueno, primero comenzaremos sacando el porcentaje para la soldadura. Para la dura necesitaremos 2 gramos de plata, 3% de bronce, que nos dará 0,600 milésimas. Para la media, 2 gramos de plata por 4% de bronce nos dará 0,800 milésimas. Para la suave, 2 gramos de plata por 5% de bronce nos dará 1 gramo. Ahora pesaremos todos los porcentajes que hemos calculado. Luego comenzaremos a fundir todas las soldaduras que hemos pesado. Aquí ya los tenemos las soldaduras fundidas, la dura, la media y la suave. Ahora lo empezaremos a laminar. Aquí ya lo tengo laminado las 3 soldaduras. Los 3 están al mismo grosor, pero al tacto se siente la diferencia. Y como ven, también los hice brillar para sacarle toda la suciedad, para el momento de soldar no tengamos ninguna dificultad. La limpié con ese cepillo metálico, tengan un poco de brillo. Ahora les mostraré qué tal son estas soldaduras y verán cómo corren a diferente velocidad y se funden a diferente temperatura. Primero cortaré la dura. Luego la media. Ahora la suave.
Antes de soldar, primero coloco un poco de bórax líquido en la plancha, para que así corra más rápido la soldadura. Las colocaré las tres al mismo tiempo, para que así puedan ver qué tal corre. Y también a la velocidad que se funden cada una. Vean con atención cuál es la que se funde más rápido, la que le sigue y cuál es la que tarda un poco en fundirse. Vieron que la soldadura media es la que corre más rápido, luego le sigue la dura y por último la suave, que se funde a una temperatura diferente. Aquí les muestro un ejemplo de cómo las tres corren normalmente, sin ningún problema. En este ejemplo les mostraré cómo uso las soldaduras. Generalmente yo uso la suave y la media. La suave uso para unir todas las piezas. Aquí ya la tengo todas las piezas soldadas con la soldadura suave. Ahora usaré la soldadura media para reforzar todas las piezas. Y verán que no hay ningún problema en que se caigan las piezas, porque esta soldadura corre a una temperatura mucho más baja. Ahora prepararé soldadura para filigrana. Para la filigrana prepararé soldadura media. Para esto necesitaremos 14 gramos de plata por 4% de bronce, que nos dará un total de 5 gramos 600 milésimas. En total tendré 19,600. Ahora comenzaré a fundirlo. Ya
ya la tengo la chapa de soldadura limpia. Ahora con esta pequeña prensa empezaré a sujetar la chapa para empezarla a trabajar. Para esto usaré una lima plana para empezar a limar toda la chapa. De esta forma continuaré hasta convertir toda la chapa en limadura. Terminada nos tiene que quedar de esta manera. En este ejemplo, para unir el armazón de la filigrana, yo uso soldadura suave. Ahora para soldar la pieza de filigrana, primero la pasaré en bórax líquido para después colocar la soldadura en polvo que preparé. Para preparar la soldadura para oro necesitaré 1 gramo de oro de 18 quilates por 3% de soldadura de plata media, que nos dará 0,300 milésimas, y en total tendremos 1 gramo 300. Luego lo pesaré todo y lo fundiré. Después de haberlo fundido, aquí ya lo tengo laminado y como ven, al igual que la soldadura de plata, lo limpié con el cepillo metálico para no tener problemas al rato de soldar. Como ven, corre con facilidad, no tiene ningún problema.
queda del mismo color, así que no tendremos ningún problema al rato de terminar una joya. Bueno amigos, espero les sirva estos pasos para preparar la soldadura. Se me olvidaba, si te gustó el video, no te olvides darle un like y suscribirte. Nos vemos amigos, se cuidan.